trato de hacer lo que siento, ¿no? El impulso que siento en ese momento, tengo que hacerlo simplemente. ¿Cuánta gente de niño sueña en vivir de hacer dibujos o colorear? O sea, yo vivo de hacer eso. O sea, las cosas que yo soñaba con hacer de niña las estoy haciendo ahora, ¿no? El arte es una expresión de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros somos, ¿no? De lo que es nuestra identidad. Aplausos de bienvenida para Sheila Alvarado. Me declaro su fan, me declaro su fan. Ella es la ganadora, ¿no es cierto?, del Premio de Literatura Nacional a nivel cuento, y es por un cuento y una canción. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, ¿qué tal este premio? No es el primero que recibes, digamos, pero este es por un cuento infantil. Sí, no, creo que no es el primero que recibo, pero creo que es es el más importante. Ajá. Especialmente para mí, creo, porque no sé si sabes, pero yo soy disléxica, entonces siempre tuve muchos problemas para aprender a leer y escribir, y siempre como que me gustó escribir y hice más libros, álbum o ilustrados, y decidirme a escribir un cuento largo fue como difícil, me ha tomado muchos años, ¿no? Porque sí, efectivamente yo leí que en realidad tu deseo era ser escritora. Sí, pero tenía mucho miedo, o sea, tenía tanto miedo que decidí, creo, o sea, ir a la ilustración, porque tenía mucho miedo de errar, pero siempre escribí. Es más, cuando yo tenía que hacer mis propuestas de qué trabajos iba a hacer en la Escuela de Bellas Artes, yo presentaba textos. ¿Ya? Yo decía, esta frase, esto de acá, y me decían, no, tienes que traer dibujos. Ah, ok, y ahí empezaba a hacer dibujos, pero los bocetos de mis ilustraciones son cuentos. O sea, todas mis imágenes tienen un cuento detrás. Es cierto. Ahora, antes de llegar a Bellas Artes, con este tema de la dislexia, porque tal vez la gente que te está escuchando conecte contigo por ese lado, ¿no es cierto? Y piense que por ser disléxico no puede llegar a hacer ciertas cosas y en realidad sí. ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo se dieron cuenta tus padres que eres disléxico? Mira, fue súper duro, porque en realidad yo veía que los demás avanzaban y podían leer, y cuando el profesor les pedía el libro, ellos simplemente leían, ¿no? Y yo empecé a desarrollar otras capacidades, creo, porque empecé a desarrollar la capacidad de la memoria, porque me di cuenta que la profesora me pedía leer y yo en realidad estaba repitiendo lo que había escuchado otras personas, no podía leer. ¿Y no se daban cuenta? No, porque, o sea, trataba de hacer las pausas y todo lo demás. La que se dio cuenta fue mi mamá, que ella se dio cuenta que algo estaba pasando, y yo desde chica tuve profesores que iban a ayudarme a entender por qué la D y la B no eran lo mismo, ni el 3 y la E, porque para mí todo era como primos y todo era mezclado, y es algo con lo que yo tuve que aprender a lidiar. Y tuve la suerte en realidad que mis papás me apoyaran, que nunca se rindieran conmigo, que mi mamá siempre estuviera ahí viendo mis avances, porque yo hice en realidad, yo siempre digo que yo no fui al colegio, yo sobreviví a la educación en realidad escolar. Y yo tuve que llevar, sí, ¿no? Porque además yo tuve que llevar en paralelo clases de lengua y de matemáticas siempre. O sea, yo siempre llevé cursos de química, de física, todo lo que hubiera, siempre tuve que tener un profesor, o me apoyaba mucho en mis amigas. Yo tenía amigas que después de clases se quedaban conmigo y me apoyaban estudiando, ¿no? Y era muy gracioso porque ellas ya estaban preparándose para la universidad y ellas me apoyaban en paralelo a mí en el colegio. O sea, a ese nivel yo siempre estaba detrás. Pero es como que aprendí muchas cosas dentro de eso, aprendí a pedir ayuda, aprendí que mi proceso es así, me toma 3 veces más que a otras personas, pero eso no significa que cuando yo entienda algo pueda hacerlo mejor que otras personas. Claro. Y eso es algo que uno, creo que cuando es disléxico o tiene problemas de aprendizaje, tiene que ser muy consciente de eso. No eres tonto, no eres menos inteligente, y es más, puedes ser mucho más inteligente que algunas personas, y a veces repetir una y otra vez te puede hacer encontrar diferentes caminos para desarrollar las cosas. Diferentes talentos también. Sí. Prestar atención, tal vez, a algunas cosas. Prestar atención y, ¿sabes qué? Disfrutar del camino.
Pero es como yo me di cuenta que todo es así en mí. Por ejemplo, en los últimos años me he ido mucho a lo que es los temas de identidad, dentro de lo que es biodiversidad, dentro de lo que es traje típicos, dentro de lo que es danza. Y por ejemplo, hace años estoy llevando clases de marinera y de vez en cuando tengo que volver al primer nivel. Y es como, no me preocupa ni me molesta y lo disfruto porque ese es mi proceso. Ahora, escúchame, sí sé que eres un ser inquieto. O sea, Sí. inquieto porque siempre estás aprendiendo cosas nuevas, siempre estás aprendiendo. Soy muy curiosa. Sé que eres fotógrafa, ¿no es cierto? Sé que has hecho narrativa. O sea, esta señorita ha hecho, pero de todo un poco. Pero volvamos al inicio. Mira esta foto. ¿Ay, cuántos años tienes? ¿Tú te acuerdas? Debo tener 2, 3 años. Mi mamá dice que ese es el resumen de mi vida. Porque es como yo con mi maleta gigante de cosas arrastrando, ¿no? Como que me cuestan más las cosas, ¿no? Ok. Esa foto le gusta mucho a mi mamá y siempre la tenía. Y recién el año pasado que estaba haciendo una presentación para la Biblioteca Nacional, donde me pidieron que explicara mi proceso, mi mamá me dijo, porque siempre tenía eso, me dice, esa maleta eres tú, me dijo. Están Qué todas tus bacán. cosas ahí y siempre te costaba un poco más llegar, pero cuando llegabas era como, ¡fua! ¿No? ¿Pero no te sientes orgullosa? ¿No sientes que es como que, claro, te ha No, costado más, pero... me siento muy orgullosa, y muy agradecida con la familia, con mis papás, con mi hermana por el apoyo que me dan, ¿no? Ahora, ¿cuándo sientes que has superado el tema de la dislexia o eso nunca se supera? No se supera. Yo creo que creo que he superado mentalmente y emocionalmente que, como te decía, ese es mi proceso. Es más lento, me demoro 3 veces más que otras personas. Y hasta ahora, cuando me pongo a veces nerviosa, digo, o sea, no puedo leer. En las cosas importantes, simplemente a veces no puedo leer. Cuando me dijeron de que había ganado por ejemplo, el premio nacional, me llamaron y me decían, ganado el premio. Y yo, ¿qué? Acaban de mandarte, me mandaron la información, todo. Y tuve que llamar a mi novia y decirle, Ale, por favor, léelo, porque he ganado algo y no sé qué, ni por qué. Y no podía leerlo, o sea, es como los nervios, no la cuestión, el estrés hace que yo no pueda a veces leer ni escribir, ¿no? Claro, o sea, lo procesas, pero es como que... Sí, es como que me toma tiempo, ¿no? Mientras estoy como alterada no puedo simplemente leerlo. Entonces ya aprendí, o sea, puedo pedir ayuda, ¿no? No Pero eso está es más. bacán, porque hay gente que nunca pide ayuda, ¿no? Es como que se frustra y ahí se queda. No, y además, ¿sabes qué? Tomar conciencia de que te puede gustar muchas cosas, yo puedo aventurarme a la investigación, a muchas cosas, pero tampoco es que sea la gran investigadora ni pronto voy a saber más que un biólogo. Entonces simplemente llamo a un amigo que es biólogo, oye, ¿puedes explicarme esto cómo es? No sé qué. O alguien que de historia del Perú, si no entiendo algo, me pueden... Entonces como que tengo esa conexión y trato también de ofrecer algo, ¿no? O sea, yo obviamente voy a llamar y que puedan saber que pueden llamarme a mí también si necesitan algo sobre los dibujos o las cosas, ¿no? Es como hacer redes con gente que le guste también generar energía, ¿no? Y eso lo hemos visto aquí, con Limeña Girl, perdón. Sí. Limeña Girl, que fue, digamos, de alguna manera como... Te diste a conocer, ¿es tu alter ego, puede ser? Eso que te lo han preguntado 50 veces. No sé pero... si es mi alter ego, o sea, se parece un poco a mí físicamente, obviamente, pero no sé, creo que este personaje está todo el tiempo como en guardia, ¿no? Es como, siempre tiene la palabra adecuada, sabe cómo decir, cómo mostrarse, pero yo creo que no soy normalmente así, sería agotador para mí ser así, ¿no? Para todos, creo, ¿no? Sí. Pero es un símbolo muy importante. Creo que poco a poco, sin querer, se ha ido convirtiendo en un símbolo importante. Limeña Girl fue un paso muy importante en mi carrera porque además estuvo, o sea, se abrió el público a nivel nacional, ¿no? Estuve en Perú 21 cerca de 6 años y hay cerca de 400. Y fue bonito porque yo creo que a mí siempre me gustó, yo siempre cuento, a mí siempre me gustó el pin-up. El pin-up es un tipo de arte que lo que hace es mostrar a la mujer del momento. Y es algo que se hace desde los 20. Entonces ha habido de diferentes épocas, diferentes autores. Y algo que me gusta mucho es que a través del pin-up tú puedes ver cómo la moda ha ido cambiando el cuerpo de las mujeres. Desde la ropa interior, porque por eso que, por ejemplo, las fotos de nuestras mamás tienen mucha más cintura que nosotras, porque utilizaban los pantalones altos, ¿no? Pero tienen carnecitas. Pero tienen las carnecitas, claro, ¿no? Entonces, la ropa también va formando y deformando nuestros cuerpos, porque algunas los pantalones de la cadera, la ultracadera, nos han dejado unos rollitos por Pero eso ha sido parte de la moda. Y, por ejemplo, a través del pin-up se podía ver eso. Yo lo que trataba de hacer con Limeña Girl era hablar sobre la inteligencia emocional, ¿no? Y decir, sí, esta soy yo, ¿y qué? No me importa si me están viendo, no voy a cortar lo que yo siento o lo que soy.
Pero con los años también, bueno, hice cerca de 400. Claro. Lo que pasó es que le empezaron a interesarme otras cosas y es más bien el personaje ha derivado a estas pequeñas investigaciones ilustradas. Ajá. Que tiene que ver más con los rollos de identidad. Pero empezó con tu trenza, porque yo creo que las trenzas, primero era cabello largo, pero después las trenzas eran como... Claro, yo creo que en algún momento te criticaron porque las trenzas, ¿no es cierto?, era de lo andino, y eso te generó investigar un poquito más, ¿no? Sí, me generó investigar y me pareció muy curioso. Yo creo que el primero que se dio cuenta de que yo trabajaba mucho los personajes con trenzas era César Ramos, ¿no?, que fue mi curador y que yo, bueno, falleció hace algunos años, pero hasta ahora le tengo gran estima y yo le agradezco mucho porque él me decía eso, ¿no? Parece raro que tus personajes, aunque es pin-up y es como tienen la influencia americana, pero igual llevan trenzas, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Y yo le decía porque las trenzas para mí era muy normal, o sea, mi familia era mi abuela me trenzaba el cabello, yo siempre las usaba, ¿no? No tenía ese reparo de no, esto es muy andino, me van a decir cholo, que a mí me parecía siempre lindo. Y creo que no fue hasta que él me dijo que viera, que revisamos mis imágenes, que me di cuenta que muchas de mis ilustraciones los personajes usaban trenzas, ¿no? Entonces, es más, él fue el curador de la primera muestra, de la primera exposición individual que yo hice en la Biblioteca Nacional. Ajá. Que fue de Limeñaguer, fue curada por él, y casi todos los personajes tenían trenzas, ¿no? Y a partir de eso es que yo empecé a trabajar con él, porque él estaba haciendo investigaciones sobre la importancia social de las trenzas en el Perú, porque a través de las trenzas, igual que los sombreros, ¿no?, y las flores y los colores, puedes saber si una mujer está soltera, casada, si tiene hijos, si está buscando un novio. Entonces, y yo, o sea, he tratado de seguir y de rato en rato estoy haciendo pequeñas investigaciones, pero es como que soy muy curiosa y salto de rama en rama, entonces a veces hago investigaciones, por ejemplo, esta es la justicia peruana, la anterior era sobre las sirenas del Perú. Exacto. ¿No? Entonces he estado haciendo sobre las trenzas. Pero también hemos llegado a esto, que es muy importante. Hice esta versión, que es de Howard Miller, de la versión de You Can Do It, porque me parece súper importante, que es una imagen que debe tener más de 60, 70 años, que se hizo para hablar de los derechos laborales y la fuerza laboral de las mujeres. Y mira todo el tiempo que ha pasado y sigue siendo tan vigente seguir hablando de eso, de su importancia y su necesidad de reconocimiento, no solamente en el espacio, sino económico, ¿no? Y vi que esta versión había en diferentes países, ¿no? Entonces hay creo una versión por país por lo menos, y no encontré una peruana, entonces decidí hacer la mía y obviamente decidí hacerla con trenzas. Obvio, ¿por qué no? Las trenzas son la marca registrada. Sí, y el Ñucanchis Atinchis es el quechua de Cusco, ¿no? Claro. ¿Y qué significa exactamente? Nosotras podemos. Nosotras podemos. Sí, exactamente, nosotras podemos. Es preciosa. Ahora, ¿siempre te van pidiendo versiones o tú les vas dando...? No, ya, mira, en realidad todas estas investigaciones parten de mí, ya no, son raros los pedidos que tomo ahora en los últimos años. Tomo trabajos que tienen que ver mucho con las cosas que a mí me interesan, que tienen que ver con feminismo o con derechos reproductivos de la mujer o derechos de la comunidad LGTBI. Entonces, tengo la suerte que me está buscando gente para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el último trabajo que hice fue sobre Miguelina Costa, que fue la primera mujer que se graduó como abogada y además hizo muchos textos acerca de la educación, de los derechos de las mujeres. Y entonces trato de tomar esos trabajos donde yo también puedo investigar y crecer. Claro. ¿No? Ahora, tú me dijiste efectivamente que nunca te pareció raro en el tema de los prejuicios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque venías de una familia muy distinta, ¿no es cierto? Tu papá era de un lugar, tu mamá de otro lugar y la señora que cocinaba en tu casa también era de la selva. Sí, entonces, yo siento que tuve mucha suerte y que no me di cuenta de eso hasta hace algunos años, ¿no? Yo siempre comento de que, por ejemplo, cuando llegó todo esto de Mixtur y que venía gente con comida de diferentes lugares, me decían, ay, acabo de probar eso. Y yo decía, pero acabas de probar, pero nunca habías probado. Y de pronto me di cuenta de que en mi casa realmente, o sea, viví el Perú porque teníamos comida de la costa, de la sierra y de la selva. Y que no solamente había tenido la comida, había tenido también la música y las historias y las leyendas. Claro. Y me di cuenta de que de pronto a no todos nos pasó lo mismo, claro, ¿no? Que no todos estamos inmersos en esta mistura, ¿no? Sí, exacto. Y en todo caso, siento que hay personas que no la vivieron tanto, ¿no? O que no la valoran, o no la quieren. O que recién están aprendiendo a valorar y que ya no les da tanta vergüenza de decir, sí, soy de Huánuco, de Apurímac, de Puno, sino más bien es como que sí.
soy esto y esto es lo que tengo para dar y yo te puedo contar sobre esto, ¿no? Claro, pero ahora, tú también tuviste la suerte de que en Bellas Artes, que vivías en un ente cerrado, donde tú misma dices que solamente entraban las bombas lacrimógenas de las manifestaciones, eso lo has dicho Sí. tú. Ahí también como que aprendiste que hay todo un universo variopinto. Sí. Por la música, por el arte, por Mira, Bellas Artes siempre ha sido como una isla. Porque a diferencia de, por ejemplo, de estudiar en otra universidad que tienes diferentes carreras, ¿no? Solamente nos dedicábamos al arte. Entonces está escultura, pintura, ¿no? Grabado y educación, la gente que hace murales, pero es todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo, como estamos en el mismo centro de Lima, la gente siempre está ahí, ¿no? Y algo que a mí me gustaba mucho era, por ejemplo, en el taller de grabado, cuando yo iba en las mañanas, normalmente se tenía una radio o un equipo por taller. Entonces, ¿cómo hacías para que todos pudieran escuchar lo que quisieran? Es que llegabas y tú ponías tu CD y se ponía lo que tú hubieras traído en ese orden. Entonces yo empecé a escuchar también, aparte de lo que yo había aprendido y tenía en mi familia, tuve también, no sé, empecé a escuchar a los Cuervos de Rioja, empecé a escuchar, no sé, otros pasillos o yarabíes de lugares que no había escuchado. Entonces es como que tuve un aprendizaje no solamente artístico, sino musical también, ¿no? Y tú cantas, ¿no? O sea, digamos que me gusta mucho componer y me gusta mucho cantar, pero creo que para cantar o hacer algo me falta uno. Pero ahí estás, no te digo que tú eres inquieto, entonces por ahí Mira, estos videos son como, en realidad fueron videos postales. Yo siento que, es más, cuando yo escribo y yo compongo, a mí lo que me gusta mucho es hacer música más tradicional. Yo hago guay, pero no, en este momento, cuando hicimos este video lo hizo Brian Jacob y es como tipo documental, porque lo que queríamos era hablar de Lima y cómo está cambiando, y creo que lo hicimos en el momento correcto, porque si te das cuenta, por ejemplo, el letrero de Limeña, del lugar ya no está, el letrero donde yo me pongo en Chorrillos, que me pongo al medio, ¿no? Y que de pronto, cuando yo aparezco al medio, se lee Cholos, nada más, ¿no? Y ahora tiene 2 letreros más con los que no se podría haber jugado. Y lo que nosotros queríamos era eso, dejar postales de una Lima que es hermosa y que a veces no reconocemos, ¿no? Y me duele mucho cuando la gente dice, ay, es que Lima es horrible. Y le digo, no, es que no sabía dónde ir. Claro, tiene sus lados muy bonitos. Sí, Lima tiene sus lados muy bonitos y tiene unos lados como muy maravillosos, muy locos también. O sea, tenemos, no sé, yo siempre hablo del Castillo Rospigliosi que lo tenemos en medio de la ciudad, ¿no? Sí, está acá cerquísima, ¿no? Y además, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el video, lo que planteamos era que todo esté hecho en base a cosas, toda la ropa, las cosas que hicimos, todo lo que conseguimos, todo lo compramos en la calle, en lugares que todo el mundo podía comprar, los gorritos y las cosas, ¿no? Y salimos a disfrutar de un día en lugares, o sea, lugares que eran del espacio público. Comunes. Sí, estamos en la playa, estoy en Chorrillos, salgo en el Cerro San Cristóbal. Es como disfrutar de eso, de una Lima que es de todos. Ahora, hay otro tema que sí me gustaría tocar y que sí me interesa, que es el tuyo, ¿no? Y tú te muestras súper, y eso tiene que ver también para romper prejuicios. Te muestras muy femenina, muy coqueta, muy pin-up, pero a la vez eres activista de LGTBI, ¿no es cierto? Sí. Y algunos tienen, digamos, una imagen muy establecida y muy predeterminada de lo que es ser gay en este país. Entonces, me parece, monstruo, que tú luches por eso, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué es tan importante reflejarlo también? Porque directamente eres activista sobre ese tema, ¿no? Sí, yo creo que es importante empezar a racionalizar de que la comunidad LGTBI somos todos, o sea, es cualquier persona, no tienes que vararte en un estereotipo. Es más, siempre he pensado que los estereotipos nos destruyen socialmente, realmente, ¿no? Tratar de que que tú necesites que una persona encaje en un perfil como para ser aceptado, ¿no? Es demasiado ridículo porque todos somos demasiado excepcionales, todos somos diferentes, ¿no? Que todos utilicemos por moda el mismo tipo de lentes o el mismo tipo de corte de cabello no nos vuelve a todos parte de algo. Simplemente es una forma de consumo o simplemente es un gusto además momentáneo, ¿no? Pero yo siento que es importante hablar y también he empezado en los últimos años a hacer muchas imágenes y a tener series y mis propios libros también reflejan eso, porque siento que mucha gente cuando piensa en la comunidad LGTBI piensa en una protesta o en una fiesta, una discoteca descarriada y no se da cuenta de que
la comunidad también tiene familias, hay niños, somos amorosos, somos gente a veces normal, simplemente que pasa el sábado viendo Netflix o haciendo postres, no sé, o haciendo picnic con sus amigos, ¿no? Yendo a comer con tus papás, ¿no? Entonces, algo que me parece importante también es empezar a hacer imágenes para los niños también, no solamente... porque me parece que deben encontrar libros en los que se reflejen, sino porque me parece que hay muchas cosas que hay que hablarlas de otras maneras, ¿no? Me parece, por ejemplo, que de la misma forma hago a veces como pequeños carteles o cosas así, ¿no? De activismos feministas para niñas, porque me parece que nuestras luchas a veces son muy duras y a veces hay que darle un poco más de esperanza a las cosas, y más ¿no? real, más cotidiana, ¿no? Sí, y aparte hablar un poco y entender que los cambios sociales toman tiempo. Yo siento que en los últimos años el Perú ha tenido muchos cambios sociales y eso ha ayudado también de que se hable mucho, se habla mucho de feminismo, se habla mucho de la comunidad LGTBI, pero al mismo tiempo han sido como luchas más descarnadas que lo que ha pasado en los últimos 20 años y eso también hace que sea agotador para las mismas personas adultas, para los mismos activistas, ¿no? Entonces, hablar y decirle a los niños que sí, los cambios sociales toman tiempo, no te preocupes, pero en el camino protege tus sueños, cuida tu corazón, ¿no? Busca tu propia canción, o sea, todo mantenerse fuerte de alguna u otra manera. Eso está aquí, ¿cierto? Sí, yo creo que hay un poco de todo en todas las cosas que hago, ¿no? Como es inevitable. Muy bien, Sheila, muchísimas gracias por haber venido, por dejarte conocer en realidad, maravilloso, me declaro tu fan de verdad, porque gracias. en realidad yo tengo y me ha encantado, este fue el primero, ¿no? Sí, y está agotadísimo, ¿Está agotado? además, hace 1000 años Claro, está agotado ese claro. libro. Bueno, aquí están todas, vamos a rapidito a mostrar todo su trabajo, este City, Ciudad El Ciudad de Cleo. Payasos, sí, es la Este versión... fue nominado, ¿no? Sí, tuvo una nominación al premio Eisner, que es como el Oscar de la ilustración, ¿sí? Y la versión en español también está agotada, no solamente queda la americana, ¿no? Muy bien. Nos vamos ahora sí con nuestro selfie, por supuesto. Así que muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ti por la invitación. Chao. Nos atendemos.